Las mochilas del pueblo guayú no nacieron para seguir tendencias ni para responder a modas pasajeras. Nacieron como una forma de lenguaje. En cada hilo, en cada nudo y en cada gráfico se guardan historias, memorias y visiones de su territorio. En un principio, la gráfica de las mochilas guayú, conocida como canas, tenía un significado profundo. Los patrones geométricos no eran decoraciones al azar, representaban elementos de la naturaleza, caminos, sueños, animales y experiencias de la comunidad. Estos gráficos estaban íntimamente ligados al tipo de tejido y al material utilizado. Normalmente se utilizaban fibras de lana de chivos y ovejas, las cuales respondían a las condiciones del territorio. Nada estaba separado. El gráfico no podía existir sin el tejido y el tejido no tenía sentido sin el material adecuado. Hoy ese equilibrio se está rompiendo. Muchos artesanos, presionados por el mercado y la necesidad económica, han comenzado a reemplazar los gráficos tradicionales por símbolos comerciales o diseños impuestos por tendencias de moda. Aunque esto permite vender fácilmente las mochilas, también genera una pérdida de significado cultural. Estas nuevas imágenes no representan la cosmovisión wayuu ni su historia, y transforman la mochila en un producto decorativo más, desvinculado de su origen simbólico. Y es que el programa no está en la venta ni en la adaptación al mundo contemporáneo, sino en la modificación del sentido profundo de la mochila. Este cambio no ha ocurrido de manera superficial ni inmediata, sino de forma progresiva y silenciosa. A simple vista, la mochila sigue siendo tejida a mano y conserva su apariencia artesanal, pero su contenido simbólico comienza a diluirse junto con sus tradiciones. El gráfico, que antes funcionaba como un lenguaje cultural, pierde su capacidad de comunicar identidad y memoria y se convierte en un recurso visual pensado principalmente para atraer compradores externos que al final solo consumen moda. Ah, es que pues mi papá siempre fue una persona, ¿cómo lo puedo decir? Es un orgullo, es una persona muy especial. Ay, otra vez revisando los álbumes del abuelo. Sí, es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso fue que mi papá dejó todas estas cosas, para dejar un registro de todo, para que la gente joven como tú nunca le pierda el valor a nuestras raíces. Bueno, entonces me puedo sentar contigo. Sí, mira, este era tu abuelo. Esta foto es de cuando empezó la guerra del cambio. Fue una guerra donde murieron más de 100.000 personas, entre conservadores y liberales. Ambos querían el poder del país. Duraron, imagínate, 1130 días hasta que ya no hubo más recursos y aunque los conservadores ganaron, quedaron en un país en ruinas, todo acabado, todo destruido. Y los liberales les tocó irse hacia Panamá, pues era un territorio lejano y aparte fue lo único que quedó. ¿Y todas estas fotos son de ese momento? Sí, claro, si esto era Bogotá, imagínate Panamá. No, es que la gente antes era muy violenta. Hoy lo pienso y eso es algo inimaginable. Sí, pero bueno, imagínate que a causa de que todos los liberales se habían quedado en Panamá y no tenían recursos para reconstruir la ciudad, fueron motivados por Estados Unidos, el cual también tenía una motivación que era el de unir el Océano Atlántico con el Pacífico. Por esta razón, le pidió que construyeran el Canal de Panamá. Bueno, pero ¿y eso de que le servía a Estados Unidos? No entiendo. Eso lo hacían para tener ventajas militares y comerciales, y por eso fue que propusieron que iban a correr con todos los gastos de la reconstrucción. Pero no todo fue tan perfecto, pues con los años los panameños empezaron a buscar una nueva identidad, pero era muy difícil, porque al final ellos se sentían 100% identificados con las tradiciones colombianas, y de alguna manera sentían que los americanos querían empezar a imponer su cultura. Entonces, los panameños decidieron hacer un cambio en la moneda del país y cambiaron los pesos por peralonzos. ¿Cómo así los billetes de ahora? No, eran unos billetes que ellos mismos crearon durante la guerra. Mira, eran así, estaban hechos en hojas de cuaderno. Sentían que los identificaba más y aunque ellos creían que eso era un inicio para que Estados Unidos entendiera que el hecho de que no fueran colombianos no los hacía americanos, pero no sirvió de nada. Pues los americanos, meses después, les propusieron un tratado donde ellos debían ceder los derechos del canal. Y aunque de alguna manera parecía justo, teniendo en cuenta que ellos fueron quienes lo construyeron e inventaron, había algo que no les gustaba, pues sentían que podían perder el control del país y ya no pelear contra un partido político, sino contra una potencia mundial. Uy, no, es que hoy eso era súper grave. Imagínate. Entonces le enviaron una paloma mensajera al presidente de Colombia. Sí, una paloma. El mensaje era claro, volver a unir a Panamá y a Colombia como una sola nación.
pero haciendo acuerdos antes para no volver a pasar por una época tan violenta como la que vivimos. No lo puedo creer, es que esto parece una película. Es que no sé, uno siempre piensa que la ficción es más grave, pero no. La verdad es que la realidad siempre va a ser peor. Sí, la verdad, parece una película. Pero el caso es que Colombia aceptó y Panamá se negó al Tratado de Estados Unidos y llegaron a otro. Las embarcaciones americanas podrían pasar por el canal siempre que quisieran, pero el resto de países sí tenía pues un costo. Por otro lado, se empezó a construir el país tal y como lo conocemos hoy en día. Se hizo la separación entre la iglesia y el Estado, la gente dejó de votar por los partidos políticos y empezó a votar por las ideas, lo que logró que la gente estuviera más contenta, pues al final se mezclaban ideas tanto liberales como conservadoras. Y todo en un mismo gobierno. Cambiaron la moneda del país por los peralonzos que conocemos hoy en día. Dejamos de honrar figuras históricas y empezamos a honrar nuestra flora y fauna. Uf, es que sí son bien diferentes. Los de antes no le llegan ni a los talones a los que hay hoy en día. Así es. Olvidamos las influencias internacionales y nuestras prácticas ancestrales empezaron a ser tendencia y la gente de otros países empezó a interesar mucho en nosotros. Por eso es que Colombia es tan única. Mira un edificio en Estados Unidos y uno en Medellín. Totalmente diferentes. Mira nuestra ropa y compárala con la moda americana. Es que somos únicos, porque cada pedacito de tierra, cada estructura, cada objeto de los que se encuentran acá nos representa a cada uno de nosotros, mientras que en otros lados solo busca hacerse que todo se vea igual, producir en masa y aprovecharse de los más necesitados. Nosotros somos un país rico porque pensamos en el bienestar común y aprendimos a las malas, y con sangre la importancia de la resiliencia.